las parábolas del Señor. Jesús dijo, hay un total de 12 parábolas que Jesucristo dijo en su ministerio. Y esas parábolas tienen una gran enseñanza bien tremenda. Uh, las parábolas que hay, déjenme dárselas por título, pero hoy vamos a cubrir una de ellas, ¿verdad? Está la parábola de el juez injusto. Y obviamente Dios habla ahí sobre la justicia. Está la parábola del hombre rico. Y luego está la parábola de Lázaro y otro hombre rico. Luego está la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. También está la parábola de los hombres que trabajan en un viñero y la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, la parábola de los sabios, las vírgenes sabias y las vírgenes insensatas y la parábola de los talentos. Así es que esas son 12 parábolas que Jesucristo compartió en su ministerio, que son de mucha importancia porque obviamente Jesús las compartió y él quería decir algo a través de esas parábolas. La parábola que hoy me gustaría compartir con ustedes es la parábola que está en el libro según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 13. Y esa parábola se trata del rico insensato, o en otras versiones habla de la avaricia, porque de eso es lo que está hablando acá. Así es que sin tardar más tiempo, vamos a hablar sobre eso. Voy a tratar de poner la escritura acá on my share screen y vamos a leer la parábola de el rico insensato. Pero antes de dar esa parábola, quisiera dar una introducción de lo que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, Jesús fue el que habló en parábolas. Y la parábola es una historia con una lección al lado. Esto es lo que es, básicamente. Es una ilustración que Dios da para enseñar algo, pero al lado de eso, él pone una lección. En inglés le llaman an object lesson. Eso es lo que es una parábola. Una ilustración, pero con una lección al lado para poder transmitir lo que Jesús quería transmitir. Esto es es una manera muy práctica de Jesús al contar historias y poder mostrar el punto que él quería dar a los demás. Es como lo que hace una maestra con un niño, ¿verdad? Le enseña algo y le está enseñando cómo hacerlo manualmente. Básicamente es como una parábola. Las mamás son muy buenas para esto porque tienen que hacer eso con sus hijos, ¿verdad? Así es que eso es lo que vamos a ver hoy. Una regla bien importante que tener cuando hablamos de las parábolas de Jesucristo es que hay hay algo que tener en mente cuando leemos una parábola de Jesucristo. Y eso es lo siguiente, que por lo general, una parábola es un tema que está tratando de transmitir una idea. Lo digo por esta razón, porque a veces en las parábolas personas tratan de mirar cada versículo, cada coma y ver qué dice cada versículo para poder distinguir y ver lo que está diciendo. Por lo general en las parábolas eso no funciona porque la parábola está comunicando un tema, es una lección. Si uno se pone a ver minuciosamente cada versículo, la verdad es que dirige al mismo lugar. Es una lección, es un tema que está fluyendo. Así es que eso es lo que vamos a ver y ustedes se van a dar cuenta cuando veamos la parábola que vamos a leer hoy. Es un tema, es una idea y es una verdad que Jesucristo está tratando de comunicar. Así es que voy a leer en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas,
en el versículo 13 en adelante hasta el 21. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, y aquí va la parábola de Jesucristo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré: alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gracias le damos a Dios por su palabra. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. En esta parte de la escritura, hermanas, vemos que Jesús está enseñando, está en un lugar público. Y vemos en el versículo 13 que una persona, un muchacho joven de la multitud, dice, le pide al Señor que sea su arbitrario. Le dice le dice al Señor: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. En los tiempos antiguos, cuando el padre de familia se moría, el que recibía la mayoría de la herencia era el hijo mayor. Es obviamente que este muchacho no era el hijo mayor, obviamente es el hijo menor. Pero cuando en el Antiguo Testamento, cuando habían disputas, en otras palabras, cuando habían desacuerdos entre familias, los que arreglaban los desacuerdos no eran las cortes seculares, como lo podemos hacer nosotros, que podemos ir a una corte y poner un caso en small claims. No era así. Tenemos que acordarnos que Dios tenía un pueblo y tenía sus sacerdotes, sus profetas, y obviamente tenía su propio gobierno, era su pueblo gobernado por él. Así es que en este caso eran los rabinos, los sacerdotes de Israel, que ocupaban ese lugar en la vida de los judíos o los israelitas. Ellos jugaban el papel, los sacerdotes jugaban el papel de doctor, de abogado, de arbitrario. Entonces, si usted se acuerda, Moisés eso era lo que hacía. Moisés se sentaba como un juez a ver todos los problemas de su congregación, que era una congregación de casi 1 millón de personas, y fue cuando Jetro, su suegro, le dijo: lo que estás haciendo está mal, tienes que poner a personas que te ayuden, personas de confianza que te pueden ayudar en el trabajo, y él se empezó a dividir el trabajo. Bueno, después obviamente, vemos en los primeros 5 libros de la Biblia que Moisés escribió en la ley, que obviamente los sacerdotes iban a tener este lugar. Así es que, sabiendo eso, este muchacho viene a Jesús sabiendo que Jesús era un rabino. Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, pero en esa capacidad donde él estaba era un rabino, un maestro de escuela bíblica, y obviamente por eso él tenía discípulos. Era lo normal
que un rabino tuviera sus discípulos a cual él enseñaba. Y los discípulos, los estudiantes, se encargaban de todas las necesidades de su maestro, de todo, absolutamente todo, la ropa, todo, obviamente para darle lugar al maestro que enseñara. Y obviamente el rabino también ocupaba una posición como la de juez o un arbitrario. Y bueno, este muchacho, sabiendo eso, viene y le pide a Jesús que sea su arbitrario y vaya y le diga a su hermano que, que tiene que compartir la herencia con él. Pero obviamente Jesús no era cualquier rabino. Él es el Hijo de Dios. So, obviamente Jesús conocía sus pensamientos. Jesús conocía lo que estaba en la mente de este muchacho. Fíjense, tenemos que pensar en esto, hermana Berta, hermana Erika, uh, y los que nos están acompañando, hermana Carolina, que lo interesante de ver en este primer versículo es que el ser humano no cambia. Los mismos problemas que tenían hace 2000 años los tienen hoy, ¿verdad? Este joven viene a Jesucristo, viene a Dios, aquel que representa la verdad, aquel que representa el camino, la verdad, la vida, aquel que representa a la persona que lo puede salvar. Y él lo que viene a preguntar es, Señor, ve, ayúdame a recuperar mi herencia. En otras palabras, él no viene porque viene buscando a Dios. Él viene a ver qué puede beneficiarse de conocer a Dios, que es algo totalmente diferente. En otras palabras, él no andaba buscando crecer en las cosas de Dios. Él no estaba queriendo crecer en la enseñanza de Jesucristo. Él lo que quería es ver cómo yo me puedo beneficiar de tu posición, Jesucristo, porque eso es lo que él vino a pedir, que Jesús fuera su arbitrario. Y si usted se da cuenta, la vida no cambia. El ser humano padece de las mismas enfermedades que padecíamos hace 2000 años, ¿verdad? Que siempre queremos un beneficio y nuestra mente, que por lo general está en oscuridad, al menos que Cristo la alumbre, pedimos otras cosas. Pedimos para nuestros egoísmos, pedimos para lo que nuestra mente nos pide, que por lo general es una mente caída y que falta de la luz de Jesucristo. Este muchacho, en vez de estar enamorarse de Jesús, de enamorarse de su enseñanza, lo que le viene a decir el Señor, Señor, te necesito que vengas a abogar por mi herencia. Obviamente estamos hablando de bienes materiales, es lo que estamos hablando acá. El muchacho no vino buscando ninguna virtud, él no vino buscando algo noble, él vino buscando sus posiciones materiales que le pertenecían tal vez de su papá, la herencia de su mamá, pero en esa cultura el hijo mayor era el que heredaba todo, eso simplemente era la ley. Y esa era la ley que estaba escrita en la ley de Moisés. Por alguna razón era, obviamente, en el hijo mayor se le invertía una gran confianza que cuando el papá hacía falta en la casa de un muchacho judío, el que tomaba el lugar del padre era el hijo mayor. So, el hijo mayor tomaba el mando de la casa y obviamente él podía decidir qué hacía con la herencia. Así es que podemos ver que este muchacho obviamente no está a gusto con tal vez esa ley o esa decisión y él quiere su herencia. También lo podemos ver que esto fue el caso en el caso del hijo pródigo. Si ustedes se acuerdan, el hijo pródigo le pidió a su papá su herencia en vida y su papá, que él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo, en este caso, se lo dio, pero fue para la perjudicación de su hijo, porque solamente se fue a perder siendo un joven sin experiencia y con mucho dinero. Pues eso es lo que estamos viendo acá. Y por eso es que la Biblia, la parábola se trata de el rico insensato, ¿verdad? Y vemos cómo
hermanas, no cambia la situación que aún en nuestros tiempos hay personas que el dinero los puede hacer que se ceguen en su vida. O el obtener mucho dinero los puede hacer que demuestren el carácter que tienen de no tener experiencia con tener recursos de alta calidad, porque obviamente los pueden perder extremadamente rápido. Y pues vemos acá que este muchacho no quería las cosas de Dios, él quería el beneficio material. Y Dios aquí, siendo Dios que conoce nuestra mente y nuestro corazón, le dice, ¿quién me puso a mí para que yo fuera tu abogado? En otras palabras, Jesús lo que está tratando de decir, yo vine acá a cumplir la misión de mi Padre. No vine aquí para ser tu arbitrario en la situación de la herencia de tu Padre. Eso es lo que vemos acá en el primer versículo. El versículo 14 dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15. Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, y ahí está donde Dios advierte sobre la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y si usted se da cuenta ahí, si se dan cuenta, Dios habla ahí de la avaricia. ¿Por qué habla de la avaricia? Porque este muchacho, ese era su problema. Su problema era que él estaba enamorado de las cosas materiales, del dinero. Obviamente en su vida no había una virtud de las cosas de Dios. En otras palabras, su Dios era el dinero, su Dios eran las cosas materiales. No era el tener a Dios en su vida, era la avaricia. Jesús lo dice aquí mismo. Mirad y guardaos, dice, de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si ustedes saben, la avaricia está como parte de los 10 mandamientos. No sé si saben eso, que la avaricia está como parte de los 10 mandamientos. Yo les quisiera hacer una pregunta. Si ustedes un día llegaran a ser presidentas o tuvieran la oportunidad de comenzar una nación y usted tuviera el encargo de poner las leyes en esa nueva nación, de hacer la constitución de ese país, como los Estados Unidos tienen una constitución que protege nuestros derechos, pero si usted tuviera la oportunidad de poder hacer sus propias leyes, ¿qué leyes usted pondría en su país? Interesante pregunta, ¿verdad? Obviamente es algo, yo diría, ¿con qué comienzo? Bueno, es para que usted vea que nuestro Dios piensa en todo. El Dios de nuestra Biblia es en realidad Dios, porque es el único Dios que piensa en este tipo de cosas. Si usted ve cualquier otro libro que reclama ser la verdad, usted no va a ver nada de estas cosas a donde uno necesita guía y leyes para poder vivir en una vida civilizada donde podemos llevarnos bien con los demás. Solamente Dios pensó en estas cosas. Si alguno de ustedes tuviera la oportunidad de hacer la constitución de un país el cual usted fuera el dueño, usted pondría las leyes que Dios puso en su país. Y yo quisiera leerle las leyes que Dios puso en su país. Cuando comenzó, obviamente, con el pueblo de Israel. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel, en el libro de Éxodos, cuando Dios lo saca al pueblo de Israel de dominio, de esclavitud de Egipto, y Él los trae a la montaña, al monte Sinaí, ¿qué es una de las primeras cosas que Dios hace? Les da sus leyes, cómo se van a comportar, cómo se van a comportar con los demás, cómo va a ser su relación con Dios.
y cómo va a ser su relación con su prójimo. Y esa es la constitución que nosotros tenemos como cristianos, los 10 mandamientos. Si usted escucha la predicación de Jesús, cada vez que él está predicando algo, usted lo puede trazar a los 10 mandamientos. Jesús mismo lo dijo, yo no vine a, a negar y a tapar cualquier cosa que los profetas han hecho. Yo vine a levantar lo que ellos ya han enseñado. Si usted mira la predicación de Jesús, siempre la puede trazar a los 10 mandamientos. Y es lo que yo le estoy tratando de decir. Jesús aquí dice, cuidado, guárdate de la avaricia. Y la avaricia es el mandamiento número 10. Si usted hubiera hecho una constitución para su país, ¿usted hubiera pensado en ese mandamiento? Dios lo hizo. Dios lo puso ahí. Y lo podemos ver en Éxodos, donde Dios da los 10 mandamientos. En Éxodo 20, Dios dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí es cuando Dios da su primer mandamiento, el segundo, el tercero y el cuarto. Dice, empezando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día de reposo será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás. Si se da cuenta, Dios puso como uno de sus mandamientos en la Constitución judía, no codiciarás. No desearás lo que no es tuyo. No vas a querer tener lo que tú no has puesto esfuerzo para trabajar por él. No codiciarás. Y lo expande aún más cuando él dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, que es un bien material. No codiciarás la mujer de tu prójimo, que es un ser humano, ni su siervo, y el siervo también era una propiedad en ese tiempo, ni su criada, ni su buey, en otras palabras, sus bienes, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjese cómo Dios es un Dios que lo piensa todo, un Dios extremadamente sabio, que Dios puso como uno de los 10 mandamientos, no tengas avaricia en tu vida, no codicies. Usted sabe, hermano, que hay tantas peleas por el hecho de codiciar, de tener avaricia. De allí, hermanas, salen celos, envidias, tantas cosas que salen, y Dios lo advirtió hace 2300 años que ese tipo de actitud no puede existir en la vida de sus hijos. Lo puso como uno de los 10 mandamientos. Imagínense qué sabiduría de Dios
de dejarle saber a sus hijos, nunca tengas este tipo de actitud en tu vida. Le voy a decir por qué esa actitud es mala. Y obviamente Jesús acá detecta esa actitud en la vida de este muchacho. Porque cuando nosotros codiciamos cosas que no son nuestras, obviamente el que codicia algo es porque no es suyo. Yo no codicio nada que es mío, ya es mío, ya me lo dio Dios. Pero cuando yo codicio el carro de mi hermano, su casa, su esposa, su trabajo, su promoción, su ministerio, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en realidad? Lo que yo estoy haciendo, estoy enseñándole a Dios un extremo mal. Estoy diciéndole a Dios, soy el hombre o la mujer más mal agradecido a Dios, porque quiero tener lo que tú le has dado a esa persona. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y eso causa guerras, celos, envidias, asesinatos, todo lo que empieza eso. Y le voy a decir por qué Dios puso eso ahí. Porque la codicia no comienza con las manos, comienza con nuestra mente. Son otras palabras, Dios dice que ni siquiera adentra a tu mente, que ni siquiera adentra a tu corazón, no lo aceptes, ni siquiera vayas en ese camino. Qué sabio es Dios, pero imagínense, ninguna persona que hiciera la constitución de su país pensaría en ese mandamiento. Bueno, Dios sí lo pensó. Y obviamente el cristiano que tiene el Espíritu Santo en su vida no es parte de eso. No, la avaricia no es parte de su DNA, porque obviamente es algo que Dios dice, no tendrás avaricia, no codiciarás lo que no es tuyo. Tenemos que ser obviamente agradecidos. Pero este muchacho es obviamente que él sí tiene avaricia en su corazón. Y Jesús, siendo Dios, puede detectar eso en la vida de este muchacho. Y le dijo, mirad guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre o de la mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, los bienes uh, materiales no me definen, porque cuando todos nos morimos, nadie se lleva nada de lo que tiene en este mundo. Dios bendijo ricamente a Abraham. Abraham tenía todo lo que él tenía. ¿Se acuerda? A él solamente le faltaba a su hijo, un hijo que Dios le había prometido. Pero a pesar que Abraham era rico y Dios lo había bendecido, Abraham no se llevó sus riquezas. Pero obviamente tuvo la mejor riqueza, que es el favor de Dios en su vida cuando él se murió. Así es que eso no nos define. Pero la parábola va aún más profunda que esto. El versículo 16 dice, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, la tierra de un hombre había producido mucho. Y él pensaba, dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto es lo que haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Mire, vemos acá que Dios empieza la parábola. Él empieza la historia, apenas acaba de empezar. ¿Y qué es lo que dice? Miren, les quiero hablar de un hombre que tuvo una heredad. En otras palabras, tuvo una finca, tuvo una tierra, tuvo uh, uh, empleados, tuvo servidores, tuvo buenas cosechas. Y este hombre miró que sus cosechas estaban buenas, que sus bienes materiales habían progresado. ¿Qué es lo que este hombre dice? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a guardar tanto? Y dice,
voy a derribar mis graneros y voy a construir graneros más grandes para poder guardar mi cosecha. Y luego voy a tomar, voy a beber, voy a gozar la vida. Si usted se da cuenta, en la, en la, en la historia de este hombre no ha mencionado a Dios. Este hombre acaba de mencionar sus bienes. Y él dice, tengo tanto, voy a guardarlo. Y esa es la carrera del hombre rico, obviamente, que él quiere guardar más. Es una carrera que nunca se acaba, ¿verdad? Lo tener los bienes materiales. Y esta persona, en vez de decir, la tierra le pertenece a Dios, el que me dio los bienes es Dios, voy a honrar a Dios, le voy a dar a los pobres, le voy a ayudar a las viudas. Y en ese tiempo había muchas viudas, había huérfanos, en otras palabras, él podía hacer el bien con con sus bienes. Obviamente él tenía muchos bienes. ¿Por qué? Imagínense, para guardar sus frutos, tuvo que derribar sus graneros que muy posiblemente ya estaban bien, pero los tuvo que hacer más grandes. Tuvo que comprar más tierras para guardar aún más de sus bienes o su dinero. Pero en la plática de este hombre en su corazón, porque él está hablando consigo mismo, nunca menciona a Dios. Nunca menciona cómo yo puedo invertir mis bienes para la misión de Cristo. ¿Cómo yo puedo mejorar la vida de mi prójimo? Si usted se da cuenta, en la plática de este hombre no hay no hay ningún tipo de plática que él en un sentido dice, ¿cómo yo puedo ayudar a mi prójimo que me quiere, que cómo le puedo yo ayudar en su vida? Así es que lo que vemos acá, hermanos, es que este hombre en la parábola tiene el mismo problema al cual Dios le advirtió a este muchacho que Jesús le ha pedido que sea su arbitrario. Este hombre padece del mismo síntoma, es una persona con avaricia. Es una persona que prefiere los bienes materiales, que no tiene ningún concepto de Dios en su vida. Y vamos a ver lo que Dios dice de esto. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. So aquí vemos, amadas hermanas, que Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios básicamente está diciendo el futuro del rico, que el rico construye sus riquezas, pero al final del día, él se va a ver con Dios y Dios le va a pedir cuenta por sus riquezas. Hermano, todo lo que Dios pone en nuestras manos, riquezas, trabajos, oportunidades, influencia, liderazgo, inteligencia, todo lo que usted tenga en su vida es dado por la mano de Dios. Todo. Los bienes que este hombre tuvo salieron de la tierra. La tierra es de Dios. Dios es el dueño de la tierra. Si Dios no quiere, el árbol de naranja no da naranjas. Si Dios no quiere, la milpa no da elotes. Si Dios no quiere, el árbol no da manzana. Es Dios el que da la producción aún en la tierra. Y este hombre no tuvo ningún concepto de eso. Obviamente acá lo que estamos mirando es que Dios nos está recordando que el poner nuestros ojos en las cosas de esta tierra nos desconecta totalmente de lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Y si nosotros queremos seguir en ese camino, Dios nos dice, al final de tu vida, tú te vas a encontrar conmigo. Porque eso es lo que dice acá. Pero le dijo, necio. Y si usted se da cuenta, la palabra necio es una palabra fuerte. En inglés se llama fool. Alguien con falta de inteligencia. Pero no inteligencia crítica. No sé cómo explicar esto, pero la palabra fool o necio no quiere decir que usted no es inteligente. No quiere decir eso, porque los paganos que no tienen a Dios en su vida, hay personas que son extremadamente exitosas. Si usted sabe eso, ¿verdad? En otras palabras, son personas que pueden sumar, pueden, ¿cómo le diría? Pueden construir negocios, pueden comprar negocios, pueden hacer que el dinero se multiplique. Cuando Dios dice la palabra necio, no está diciendo que usted no puede sumar 1 más 1, 2 por 2, que usted no está diciendo que usted no puede levantar un negocio, porque aquí se está mirando que este hombre pagano le iba bien en sus bienes materiales. Lo que está diciendo aquí Dios cuando dice necio, está hablando en un sentido moral, que la parte moral es la que le faltaba, porque la inteligencia la tenía, imagínense, podía hacer producir las tierras, tuvo que construir graneros más grandes, pero moralmente él estaba caído. Y es la parte donde Dios dice necio. La parte moral es donde tú estás en la oscura. En otras palabras, allí estás en bancarrota. Inteligente eres, porque el pagano puede sumar 1 más 1, puede dividir, puede hacer todo, pero moralmente, el ser humano moralmente, sin Dios, está perdido. La moralidad, el valor de la vida, el que usted tenga valores cristianos, eso solamente viene de parte de Dios, eso solamente lo puede provocar el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Pero usted puede ser una persona perdida, un pagano rico, pero usted sigue siendo pobre y se va a encontrar con el Señor después de su vida y usted le va a dar cuentas a Dios por todo aquello que Dios puso en sus manos. Y por eso es que Dios le dice al rico, vienen esta noche, dice, vienen a pedir tu alma. Y qué interesante que Dios dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Y eso es bien, es bien interesante porque la Biblia dice que cuando Dios venga, Él va a venir como ladrón en la noche. En otras palabras, nadie se va a dar cuenta cuando el Señor va a venir. Porque si el padre de familia supiera qué horas va a llegar el ladrón, dice, él estuviera preparado, pero dice, Dios va a venir a nuestra vida como ladrón en la noche, cuando nadie lo sabe. Y esto es lo que pasó en la vida de este hombre, que era rico para este mundo, pero era pobre para las cosas de Dios. Vienen a pedir tu alma, dice, y lo que has provisto, en otras palabras, tus bienes, dice, ¿de quién serán? En otras palabras, dice, todo lo que tú haces en este mundo, se lo vas a dejar a otra persona. No te lo vas a llevar. ¿De quién será? Question mark. El versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es que aquí podemos ver que Dios da un gran contraste con las riquezas de este mundo y con las riquezas celestiales. Y le quiero decir que no estamos hablando solamente de bienes materiales, porque la raíz de amar bienes materiales, la raíz de tener avaricia es la idolatría. En otras palabras, cuando usted quiebra el mandamiento número 10, es porque usted primero quebró el número 3.
y luego antes quebró el número 2. Pero antes de eso, usted quebró el número 1. Y es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque eso es lo que nos enseñan los 10 mandamientos. Que cada mandamiento respalda el anterior. Así que cuando usted quiebra un mandamiento, en realidad el que quebró fue el primero. Porque el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Dios que este rico tenía eran sus riquezas. Sus riquezas eran su Dios. Y por eso es que Dios se expresa aquí muy mal de él, porque el que quiebra no los mandamientos, en realidad lo que quiebra el mandamiento número 1. Y cuando usted quiebra el número 1, obviamente quebró el 2, quebró el 3, quebró el 4, los quebró todos, porque uno respalda al otro. Así es que tenemos que ver eso, que todas estas cosas que vemos acá son síntomas de en realidad no darle a Dios su lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso lo podemos ver si usted examina los 10 mandamientos, cuando usted ve el primero que dice, yo soy Jehová tu Dios, Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es el primero. Es el primero y el más importante. ¿Y cuál es el segundo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué fue lo que dijo el número 2? El número 2 simplemente respaldó el número 1. Es todo lo que hizo. Y si usted se va al número 3, cuando continúa, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Hermana, cuando usted tomó el nombre del Señor en vano, usted ya se inclinó a dioses. Y cuando usted se inclinó a dioses, Dios ya no es su Dios. Entonces, si se da cuenta, todo problema al ser humano, en realidad, es que él cambió a Dios. Y enfrente de Dios, él puso otro Dios enfrente de él. Y por eso es que Dios dice, no tendrás ningún Dios enfrente de mí. Porque mire, la idea la idea del judío era esta, que él sabía que la meta de él era que él estar enfrente de su Dios, que Dios estaba enfrente de él. Obviamente cuando él oraba y estaba enfrente de Dios. El sacerdote estaba enfrente de ¿dónde? Del lugar santísimo, del trono de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en los 10 mandamientos? Dice, no tendrás dioses ajenos, dice, delante de mí. Porque se supone que yo estoy delante de ti. Yo estoy cara a cara contigo. No vas a poner nadie entre tú y yo. Y obviamente este muchacho rico, eso es lo que él puso. Puso las riquezas, puso su avaricia enfrente de Dios. Su problema a fondo era la idolatría. Y ese es el problema del ser humano. Siempre usted uh, lo puede apuntar a la raíz, que el ser humano es un idólatra. Y todos los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos. Esa es la razón, hermanos, porque alguien no entra en el reino de los cielos, porque fue un idólatra. Él tuvo ídolos enfrente de él. Él no tuvo a Dios enfrente de él. Él tal vez tuvo riquezas enfrente de él. Él tal vez tuvo influencia enfrente de él. Él tal vez estaba enamorado de su trabajo. Él tal vez tenía mujeres enfrente de él, pero a Dios no lo tenía enfrente. Porque el que va a entrar en el reino de los cielos es aquel que tuvo a Dios enfrente de él y que no metió a nadie en medio de esa relación. Ni dinero, ni cosas materiales, ni influencia, ni posiciones, ni aún ministerios, porque obviamente el ministerio es para Dios.
Lo que vemos acá, para finalizar, hermanos, que el dinero solamente era un síntoma de un problema mucho más grande. Y el problema grande era que este muchacho amaba más a los ídolos, amaba más su dinero, no quería tener más, no quería desde el principio, desde su conversación, lo primero que le dijo Jesús fue: Jesús, ayúdame y ven y sea arbitrario con mi hermano para que me dé de la herencia. Eso fue la primera petición que vergonzosamente vemos que quedó en la historia bíblica. Este muchacho le pidió ayuda a Dios monetariamente. ¿Y cuántos tenemos ese síntoma hoy en día? Que venimos a Dios para curar nuestros beneficios, para curar nuestra necesidad, para que Dios nos pague la renta, etcétera. Usted ponga allí la necesidad ahí en medio. Pero no venimos a Dios porque lo queremos a Él. Y eso es una novela repetitiva en la vida del ser humano, porque el que viene a Dios no viene por su heredad, no viene por su dinero, viene porque Él es un pecador y sabe que sin Jesús está perdido. Y el que lo trae es el Espíritu Santo a los caminos de Dios. Nadie viene al Señor si es que Dios no lo atrae. Cuando el ser humano viene a Dios, siempre viene, 100% del tiempo, viene con mal entusiasmo en su vida. Con esto voy a terminar, hermanos. Muchas personas dicen: esa persona quiere venir a la iglesia, esa persona quiere servir, esa persona anda buscando de Dios. Y yo entiendo lo que dicen. Bueno, teológicamente hablando, nadie busca de Dios. Hermano, el libro de Romanos lo hace bien claro. Dice: todos buscan lo malo, dice. No hay ni siquiera uno, dice Pablo. Todos quedaron faltos de la gloria de Dios, dice. Así es que cuando Dios nos salva, lo que Dios hace es un acto de misericordia en nuestras vidas. En otras palabras, Dios estira sus manos a nosotros porque sabe que, como nuestra naturaleza, cuando nosotros somos abandonados a nuestro razonamiento, lo único que pensamos es en lo malo. Lo que Dios tiene que hacer es extender su misericordia y cambiar el corazón del hombre y la mujer, y Él viene porque Dios lo atrae. Pero en su propia fuerza, el hombre y la mujer viene como este rico, viene buscando otras cosas, pero a Dios no lo viene buscando. Ni siquiera Moisés buscó a Dios por su propia iniciativa. Dios lo llamó desde la zarza que ardía y no se consumía. Cuando él se acercó, no se acercó porque quería amar a Dios, no se acercó porque quería la presencia de Dios. Él se acercó por curiosidad, porque miró un fuego ardiente que se miraba, y un fuego que no se apagaba. Pero cuando él se acercó, el que lo llamó fue Dios, cuando le dijo: Moisés, Moisés. Y en el lenguaje bíblico hebreo, cuando se repetía dos veces, como eso comunicaba que yo te conozco. Cuando Dios le dijo a Moisés dos veces su nombre, le dice: Moisés, yo te conozco, yo sé quién eres. Y es cuando Dios empieza la plática con Moisés y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Y en otras palabras, ahí empieza Dios a comunicarle a Moisés que: Moisés, tú no estás en un lugar común, tú no estás pisando una tierra común. El hecho que yo estoy acá, esta tierra se ha convertido en tierra santa. Y eso es lo que Dios le dice primero a Moisés. Entonces, si se da cuenta, Dios le comunica a Moisés: tú eres Moisés, yo te conozco y yo soy Dios. Y él lo llama. Moisés no vino porque él era bueno. El que lo llamó fue Dios. Y obviamente Moisés es el gran Moisés que fue. El hombre rico fue el hombre rico, y él vino a Dios
por su propio beneficio, para ver qué podía obtener del maestro rabino que era Jesucristo. Pero no vino por una buena razón. Y además, el único que lo podía traer era el Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo no lo trajo. Pero en esta parábola, para dar la aplicación, vemos que la avaricia, Dios la puso como en los 10 mandamientos, y la avaricia no puede existir en la vida del hombre y en la vida de la mujer. No solamente en cosas físicas o materiales, aunque ese es el ejemplo más fácil, pero por eso Dios, cuando Él dijo, no codiciarás, Él da los ejemplos. Ni tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Es nada, nada. Qué sabio es el Dios que tenemos. Con eso en mente, hermanos, voy a orar por lo que vamos a compartir. Si tienen una pregunta, la podemos contestar, o si no, terminamos, no hay ningún problema. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Uh, Me da convicción, Señor, hablar tu palabra, Señor, porque el que más aprendo soy yo, Señor. Y el que más entra en convicción soy yo al hablar tus palabras, Señor, que aún me contacten a mí, Señor, de ver cuánto yo te fallo, Señor. Y que mi confianza tiene que estar puesta en ti, Señor. No en otras cosas, Señor, que tú eres Dios. Y que delante de ti no tiene que haber ninguna otra persona, ninguna cosa material que instruya mi relación contigo, Señor. Padre, pedimos, Señor, que tú seas Dios en nuestra vida, Señor. Y que entre la relación que tenemos contigo, Señor, no se imponga nada, Padre Celestial. Perdónanos por poner dioses enfrente de ti, por poner cosas materiales, por poner, Señor, nuestros egoísmos enfrente de ti, Señor. Tú eres Dios en nuestra vida. Ten misericordia y compasión de todos los que estamos en este estudio, Señor, porque queremos, Señor, verte a ti, Señor, que haya pureza en nuestro corazón, Señor. Y queremos, Señor, que cuando tú vengas a pedir nuestra alma, Señor, que nosotros podamos entrar con gozo al reino celestial y que usted nos puede decir que usted nos conoce, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja. Yo ya terminé. Hermano Roberto, Roberto, este, Dígame. para para introducir los teléfonos que tiene, porque sabemos que hay 2 teléfonos y pues ahí está Berta, ¿verdad? Está Doña Caro y está, creo, mi sobrino. Ricardo, que aparece un número ahí, creo que es Ricardo, ¿verdad, Erika? creo que sí, le mandé el mensaje y me dijo que se iba a conectar y después apareció, pienso que es él. Ricardo, si nos escuchas, quítale el mudo, hijo. Ricardo, ¿me oyes? Ya no sé. Pienso que es él, porque él me dijo, le mandé el